Buenas tardes, alumnos. Nos reunimos para una nueva clase de estabilidad 3. Vamos a estudiar un método que, si bien desde el punto de vista de ejecución manual van a ver que es un poco complicado comparado con otros métodos que estamos estudiando, es muy sencillo realizar la programación de estos procedimientos y por consiguiente es uno de los métodos preferidos para aquellos que tienen que elaborar software o programas de resolución de estructuras. ¿Sí? Entonces, el título de la clase de hoy es Método directo de la rigidez, y para poder comenzar vamos a hacer una pequeña revisión de conceptos que habíamos visto la clase pasada. Vamos a analizar una estructura plana, pero es totalmente válido para estructuras tridimensionales el razonamiento que vamos a seguir. Imaginemos una barra que va desde el nudo izquierdo 1 hasta el nudo derecho 2. Tiene una longitud conocida, así como el material que la constituye, representado por su módulo de elasticidad longitudinal, y conocemos las características geométricas. Aquí, si ustedes aprecian, es como si fuera un perfil doble T, que tendrá un área y tendrá un momento de inercia con respecto a su eje Z, en este caso, que es con respecto al cual nosotros tomamos los momentos. El nudo 1 tiene 3 grados de libertad, es decir, puede haber un desplazamiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la dirección del eje longitudinal de la barra. Tenemos después un posible desplazamiento vertical con respecto al eje principal de la barra, que se llamaría movimiento 2, y un posible giro de la sección en el nudo 1. A su vez, en el nudo 2 tenemos otros 3 grados de libertad o posibles desplazamientos, que sería un desplazamiento 4 en la dirección longitudinal de la barra, un desplazamiento 5 en la dirección perpendicular al eje longitudinal y un giro representado por el ángulo identificado en este caso como 6. ¿Recuerdan esto que habíamos visto la clase pasada? O por lo menos les viene a la memoria esta diapositiva. Ok, bien. Si nosotros decimos que los esfuerzos que están a la izquierda, o sea, en la sección 1, son el esfuerzo normal, el esfuerzo de corte y el momento. Y en el otro extremo tengo un esfuerzo normal, un esfuerzo de corte y un momento, que aquí están teniendo un subíndice relacionado con el grado de libertad que le habíamos dado. ¿Se acuerdan? 1 era en el sentido longitudinal, 2 en el sentido perpendicular y 3 era la rotación. Habíamos construido, por superposición de efectos, esta gran matriz que, para una barra bien potrada en el plano, tiene 6 filas y 6 columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos qué es lo que representaba cada elemento? Por ejemplo, E por A sobre L es lo que llamábamos nosotros la rigidez longitudinal o rigidez axial, que era que cuando yo tengo una elongación o un acortamiento unitario, el valor de la fuerza N1 es el producto de E por A sobre L. Los otros elementos de la matriz, que ya los habíamos estudiado, son la segunda fila, los esfuerzos de corte que aparecen cuando yo tengo un desplazamiento vertical en correspondencia con el grado de libertad 2, o cuando tengo un giro en correspondencia con el grado de libertad 3, o bien el esfuerzo de corte que aparece cuando se elonga la barra, cuando se produce un desplazamiento vertical o cuando gira. Entonces,
Estos son los valores de B2 que son equivalentes a los de B5. Y M3, es decir, el momento en el apoyo izquierdo, tendrá unidades obviamente de momento, por ejemplo, kilonewton por metro sobre radián, y son los momentos que aparecen, por un lado, en el apoyo izquierdo, o por otro lado, en el apoyo derecho, cuando se producen un desplazamiento vertical, cuando se produce un giro a la izquierda, cuando se produce un desplazamiento vertical a la derecha o un giro a la derecha. Hemos dicho que como estos son los valores que se producen de N1 a M6 provocados por los valores unitarios de las deformaciones, si a esta matriz cuadrada simétrica de 6 por 6 la multiplicamos por una matriz columna o vector, donde denominamos U1 al corrimiento longitudinal del extremo izquierdo, B2 al desplazamiento vertical del apoyo izquierdo, θ3 al giro en el apoyo izquierdo, U4 en el desplazamiento longitudinal en el apoyo derecho, B5 llamamos al desplazamiento vertical en el extremo derecho, o θ6 el giro en el extremo derecho. Diremos que los valores de los esfuerzos en los extremos de la barra provocados, estos 6, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, por estos desplazamientos, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, se pueden calcular multiplicando la matriz de rigidez medida en ejes locales de la barra por los valores de los desplazamientos medidos en coordenadas locales. ¿Se acuerdan que había dos sistemas de coordenadas en general? Un sistema de coordenadas globales, que era el cual me permitía identificar todos los nudos, todas las barras, sus longitudes, sus posiciones relativas, así como las cargas en general. Mientras que luego yo me apoyaba en cada una de las barras generando un eje local para cada una de ellas. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Quiere decir entonces esta ecuación que tengo acá, que si yo conozco los verdaderos valores de los desplazamientos medidos en coordenadas locales de una barra, si los multiplico, si los premultiplico por la matriz de rigidez, obtengo los valores de los esfuerzos en el apoyo izquierdo o en el apoyo derecho medidos en coordenadas locales. Esta matriz se puede particionar diciendo que los tres primeros esfuerzos les podemos llamar F del apoyo 1 y a los otros tres esfuerzos les podemos llamar fuerzas sub 2 para indicar que son nudo origen y nudo extremo de una barra. Y llamamos U1 a los desplazamientos que se producen medidos en ejes, en coordenadas locales en el apoyo 1 y U2 al conjunto de desplazamientos que se producen en el apoyo derecho medidos en coordenadas siempre locales. ¿Qué sería esta matriz que era antes de 6 por 6 y ahora la hemos dividido en 4 submatrices de 3 por 3? Simplemente para tratar de identificar o facilitar los cálculos. Llamaremos K11 a las rigideces en correspondencia con el apoyo 1 provocados por las fuerzas o los desplazamientos unitarios en 1. En cambio, esta submatriz 1,2 me indica los valores de las fuerzas 1 provocados por los desplazamientos 2. A su vez, la matriz K21 me indica el valor de las fuerzas en el apoyo derecho provocados por los valores unitarios de los desplazamientos en el apoyo izquierdo, y la matriz K22 nos indica
las fuerzas que en el apoyo derecho o segundo apoyo de la barra provocados por los desplazamientos propios de ese nudo, ¿sí? Esta matriz que está particionada va a ser más sencilla para ser calculada. ¿Se acuerdan de esto más o menos? Bien, si no tienen dudas, entonces seguimos. Recuerdan que nosotros dijimos que había un conjunto de coordenadas, un sistema de coordenadas global que generalmente era el eje horizontal X, el eje vertical y un eje perpendicular a la pantalla que llamábamos Z. Si nosotros girábamos este sistema de coordenadas a una nueva posición X' y Z', es decir, que el eje Z sigue siendo paralelo, perdón, el eje Z' sigue siendo paralelo al eje Z y los que han rotado un ángulo alfa son el eje X' con respecto al X y el eje Y' con respecto al Y, sabíamos que había una manera de pasar algo medido en un sistema de coordenadas al otro, a través de matrices de transformación de coordenadas que se llamaban L y LT. Estas matrices solamente tienen senos, cosenos o valores, en este caso, unitarios. La primera matriz L es la que nos hace pasar algo que esté en coordenadas medidas en el sistema X', Y', Z' a coordenadas del sistema global. En cambio, la matriz LT nos permite pasar de vectores expresados en coordenadas globales a coordenadas locales, ¿sí? Entonces, LT es para nosotros de global a local. Y la matriz L es para pasar de coordenadas locales a globales, ¿sí? Y fíjense que el único dato que tengo que tener es el ángulo de rotación. Si esto está entendido, podemos usarlo para decir, imaginemos que tengo una barra IJ que tiene coordenadas propias o grados de libertad propios en el extremo 1, 1', 2' y 3'. Y en el extremo J tiene los movimientos posibles 4', 5' y 6'. ¿Sí? Y nosotros los tenemos expresados a estos movimientos o esfuerzos en coordenadas globales supuestas 1, 2 y 3. 1, 2, 3 o 4, 5 y 6. En general, diremos que los esfuerzos en el extremo Y y en el extremo J en coordenadas locales, y sé que son locales porque están expresados con la prima para indicar que están en coordenadas propias de la barra, se obtendrán, si yo conozco los esfuerzos en el extremo Y y en el extremo J expresados en coordenadas globales, premultiplicándolos simplemente por una matriz de transformación, que es la famosa LT. ¿Se acuerdan que era de 3 por 3? Era coseno, seno, menos seno, coseno, y 0, 0 y 1. Bien, entonces yo armo esta matriz donde tengo el giro de la barra, y si yo multiplicase a estas fuerzas medidas en coordenadas globales, las tendría en coordenadas locales. Así podemos decir en general que las fuerzas medidas en coordenadas locales se obtienen por la multiplicación de la matriz de transformación de globales a locales, multiplicando a la matriz de esas fuerzas, vectores, momentos expresados en coordenadas globales. Asimismo, si yo conozco las deformaciones de los nudos expresados en coordenadas globales,
si los premultiplico por la matriz de transformación propia de esa barra, obtendré esas mismas deformaciones medidas en coordenadas locales. Esto estaba más o menos interpretado la clase pasada. Bien, entonces, nuestra ecuación fundamental o relación fundamental es aquella que me vincula las deformaciones de la estructura medidas en coordenadas globales y las fuerzas activas y reactivas medidas en coordenadas globales. Estas fuerzas provocadas por las deformaciones se obtienen multiplicando una matriz que se denomina ensamblada por las deformaciones medidas en coordenadas globales. Si yo conozco delta o conozco P, puedo encontrar la otra matriz. ¿Qué es K'? Son las una gran matriz donde están expresadas las rigideces de cada barra en coordenadas locales, y por eso está con prima. Si yo la premultiplico y la posmultiplico por las matrices de transformación, la matriz LT era de globales a locales y esta era de locales a globales. Esta matriz transformada, que tiene en cuenta todas los giros todas las rotaciones de las barras supuestas rígidas, me generan esta relación general. Este era el concepto de rigidez. La fuerza es proporcional a la deformación. Eso era lo que habíamos dicho siempre. Y el coeficiente coeficiente de proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones es lo que llamamos nosotros rigidez. No se asusten, después lo vamos a ver con números para que puedan entenderlo un poquito mejor. Esto fue lo que habíamos visto la clase pasada. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo trabaja operativamente, de una manera muy sencilla, lo voy a tratar de explicar, el método directo de la rigidez. ¿Sí? Que es cómo se aplica. Vamos a verlo desde el punto de vista manual. Vamos a hacer un ejercicio con números. Van a ver que tiene una cantidad grande de cálculos que hay que hacer, pero que ustedes, cuando enfrenten un software, todas las operaciones matriciales se hacen automáticamente. Bien, ¿qué nos dice acá? La solución del problema desde el punto de vista del método directo de la rigidez es una superposición. ¿Sí? La superposición de lo que le pasa por las cargas supuesta a la estructura bloqueada, más lo que pasa con la estructura supuesta deformada sin cargas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A todas las cargas que estén aplicadas en mi estructura real, por ejemplo, acá tengo un tópico muy sencillo, con una carga distribuida aplicada a lo largo del dintel superior y una carga en los nudos, primero que nada deberé separar estas cargas en cargas nodales. Yo puedo tener fuerzas horizontales, verticales, oblicuas o momentos en los nudos, más las cargas que estén distribuidas a lo largo de las barras y no aplicadas en los nudos. A este primer sistema le voy a llamar cargas A en los nodos y esas las voy a dejar como me aparecen en mi sistema global de coordenadas. Y a las cargas B, sí que tienen que ver, o las que tengo que estudiar con las deformaciones, las vamos a visualizar de la siguiente manera. A las cargas distribuidas aplicadas sobre la estructura real, las vamos a analizar suponiendo que no es factible el movimiento, es decir, los nudos que puedan girar o desplazarse los vamos a suponer empotrados, que es
raya roja que se ve aquí. Entonces, supuesta la barra, una en este caso, o podrían ser todas con cargas transversales no nodales, podemos a través de las tablas de momentos y de fuerzas de empotramiento perfecto calcular las reacciones que tendría a la izquierda y a la derecha. Esto lo saco fácilmente de las tablas que ustedes tienen para resolver estructuras de una barra ante distintas situaciones de carga. Esto me va a generar un momento flexible a la izquierda, una reacción vertical y una reacción horizontal, en general, medidas en coordenadas locales de la barra horizontal. Y a la derecha tendré una reacción vertical, una fuerza horizontal y tendré un momento. No me interesan los signos por ahora, estos simplemente tienen que ser consistentes con lo que nosotros tomamos como coordenadas locales. Luego, a estas fuerzas originadas por la hipótesis de la estructura bloqueada, las vamos a transformar en fuerzas nodales, es decir, mantenemos el valor absoluto y la cambiamos de signo. Entonces, podemos decir que si yo sumase el sistema D más el sistema C, tendría el sistema B. Dicho de otra manera, lo que a nosotros nos interesa es cuáles son las fuerzas que van a estar aplicadas en los nudos. ¿Sí? Como acá está todo empotrado, no hay movimientos. En cambio, en el sistema D de fuerzas equivalentes, sí vamos a permitir los movimientos. Y a este sistema, que está identificado con la letra D, que son fuerzas nodales, más las fuerzas nodales que tenía originalmente la estructura, en este caso la fuerza F1, es el sistema de fuerzas equivalentes que voy a utilizar para plantear la ecuación de equilibrio. Entonces vamos a decir que las fuerzas totales en cada una de las barras expresadas en coordenadas locales serán iguales a la superposición de las fuerzas del sistema C, que eran las del empotramiento perfecto, de la estructura bloqueada, expresadas en coordenadas prima, que son locales, más los efectos de las deformaciones. Como estas deformaciones estaban medidas en coordenadas globales, las voy a tener que multiplicar por la matriz de transformación que me pasa de globales a locales. Y multiplicando por la matriz de rigidez de cada barra medida en sus coordenadas, yo voy a obtener los esfuerzos totales, que es lo que quiero decir. Esto es una ecuación. Si ustedes se fijan, yo tengo un primer vector que son las fuerzas totales activas y reactivas, después tengo las fuerzas que me aparecen por suponer la estructura bloqueada y luego las fuerzas que me aparecen por suponer la estructura deformada. Si yo puedo calcular estas deformaciones, simplemente con la aplicación de esta ecuación más lo que evalué en la condición de estructura bloqueada, tendré las fuerzas reales en los extremos de cada una de las barras medido en coordenadas locales. Este es el espíritu de lo que tengo que hacer. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Ok, bueno. Entonces ahora vamos a ir a los hechos. Vamos a resumir el método, les voy a dar cuáles son los pasos desde el punto de vista teórico y luego hacemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, el primer paso que tengo que hacer o que tengo que dar es evaluar la estructura y
realizar el predimensionado de los distintos elementos. Recuerdan ustedes que resolver una estructura hiperestática debo conocer las dimensiones de ella. No puedo, como me pasaba en las estructuras isostáticas, exclusivamente con las cargas y los vínculos poder evaluar los esfuerzos. Necesito conocer las dimensiones de las piezas para poder aplicar los criterios de elasticidad que conocíamos, ¿sí? Esto me dicen, cuidado, fíjense cuando un nudo está articulado, cuando está empotrado, si existe torsión, si es una estructura plana, si es una estructura espacial. Nosotros vamos a trabajar con una estructura plana, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros hagamos aquí va a ser válido absolutamente para reticulados planos, reticulados espaciales o estructuras aporticadas espaciales. Segundo paso, para poder trabajar de manera sistemática. Ordenamos los nudos y las barras. Esto quiere decir, los identificamos. Nudo 1, nudo 2, nudo 3 o barra A, barra B, barra C. Y elijo un sistema de coordenadas globales y defino cuáles van a ser los sistemas de coordenadas locales para cada barra. Recuerden que las coordenadas globales son un sistema único para toda la estructura en cuanto a su geometría y en cuanto a las cargas. Y las coordenadas locales varían de barra a barra según su posición con respecto a las coordenadas globales. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? No me gusta. Punto 3. Calculamos las cargas y las reacciones en los nudos extremos de la barra, es decir, la bloqueamos a la estructura y recurrimos a las tablas de esfuerzos para las barras bien empotradas, articuladas, y evaluamos las reacciones de vínculo a la izquierda y a la derecha. A esas cargas las pasamos a los nudos, cambiándoles sentido para que pasen de ser reacciones a acciones equivalentes. Es decir, nosotros vamos a pasar de cargas distribuidas en cualquier posición de las barras a cargas específicas que van a estar aplicadas en los nudos, ¿sí? Eso es lo que se llama vector de cargas en los nudos, que se da igual a los valores conseguidos, supuestas cada una de las barras como bloqueada, cambiada de signo. ¿Qué quiere decir este tema que tengo en el segundo miembro o que tengo en el primer miembro? ¿Qué quiere decir P' y por qué P? Les estoy preguntando, ¿qué les parece? ¿Por qué he puesto P' y no pongo P? Perfecto, Francesco, porque los estamos midiendo en primer caso en coordenadas locales. Perfecto, esa era la. Entonces yo voy a hacer el vector de cargas para pasarlas a los nudos en cada barra y midiéndolo en coordenadas locales. Paso 4. A las cargas que yo determiné recién en los nudos, multiplicándola por la matriz que me permite pasar de coordenadas locales a coordenadas globales, voy a ver las fuerzas P en los nudos expresadas en coordenadas globales. Está claro que ahora no aparece la comilla en el primer miembro porque estoy multiplicando lo que he obtenido de coordenadas locales por la matriz que me transforma de coordenadas locales a coordenadas globales. ¿Está claro el punto 4? Bien. Paso 5.
Yo puedo evaluar con la matriz de 6 por 6 que tenía al principio de la clase de hoy, la rigidez de cada una de las barras, medida en coordenadas locales. Por eso ponemos K', ¿sí? Perdonen un segundito, por favor, perdón. Perdón, seguimos, bien. Entonces, discúlpenme, vuelvo a decir lo mismo. En cada una de las barras voy a calcular su matriz de 6 por 6 expresada en coordenadas locales. Y luego la voy a pasar a esta matriz a coordenadas globales. ¿Cómo hago esa tarea? La voy a premultiplicar por la matriz de transformación de coordenadas locales a globales y la voy a postmultiplicar por la matriz de coordenadas eh, globales a locales. ¿Sí? Entonces, esta operación me va a permitir encontrar la matriz de rigidez de cada barra expresada en coordenadas globales. Y toda esta matriz la voy a expresar ahora como matriz K, porque esto era de cada una de las barras y ahora esta es la K mayúscula de todas las barras. ¿Cuál es la ecuación que nosotros hemos estudiado como relación fundamental? Aquella que dice que las fuerzas son proporcionales a las deformaciones y que el factor o coeficiente de proporcionalidad es la rigidez. Esto era válido para una pieza o para toda la estructura. Está claro que acá no aparece la comilla, por consiguiente, delta está en coordenadas globales, P está en coordenadas globales y K es la matriz ensamblada que hemos obtenido pre y post multiplicando por las respectivas matrices de transformación. ¿Sí? En esta ecuación yo no conozco el valor de las deformaciones. Delta está desconocido. Por consiguiente, en el paso 7, lo que voy a hacer es, en aquellos casos donde yo conozca las restricciones, por ejemplo, que exista un empotramiento y por lo tanto los tres movimientos posibles que existan en el plano, en ese nudo de la barra, son todos nulos, directamente los vamos a anular en nuestra matriz grande P. Y va a quedar solamente una matriz que va a tener valores de fuerzas desconocidas y de formaciones desconocidas. Repito, vamos en el paso 7 a sacar de la ecuación anterior todos aquellos nudos en los cuales conocemos de antemano las deformaciones, puesto que son vínculos de la estructura a tierra y que por lo tanto sabemos cuánto valen. En general, empotramiento, los tres desplazamientos posibles serán ceros. Entonces, con lo que me queda, hago pasaje de términos. ¿Se acuerdan que la ecuación era P igual a K por delta? Entonces, premultiplico la matriz de la izquierda por K a la menos 1 y K a la menos 1, que es la inversa de la matriz de rigidez, por la matriz de rigidez es la matriz identidad. La matriz identidad por delta es la misma matriz delta, que es como si yo hubiese hecho un pasaje de términos, lo cual desde el punto de vista del álgebra matricial no es correcto. No estoy trabajando con números, estoy trabajando con matrices. ¿Está claro? Entonces, si yo conozco las cargas en los nudos y conozco la inversa de la matriz de rigidez, que es un procedimiento algebraico, esta multiplicación me conduce a
averiguar los verdaderos desplazamientos de los nudos que se pueden mover expresados en coordenadas globales, ¿sí? Si yo conozco los desplazamientos en coordenadas globales, los voy a multiplicar para cada barra por su respectiva matriz de transformación de global a local. ¿Y qué es lo que voy a conseguir? Las deformaciones expresadas en coordenadas locales de cada barra, ¿sí? Entonces, ¿qué he conseguido con estas dos expresiones? Las deformaciones totales y las deformaciones expresadas en coordenadas locales. ¿Se entendió el punto 8? Bien, correcto. Si yo conozco las deformaciones expresadas en coordenadas locales y premultiplico esto por la matriz de rigidez de cada barra multiplicada en expresada en coordenadas locales, y a eso le sumo lo que había previsto anteriormente como acciones en la estructura bloqueada, es decir, lo que pasa en los nudos, obtendré los verdaderos valores de las fuerzas en los extremos medidos en coordenadas locales, ¿sí? Si yo en una barra conozco las fuerzas transversales y conozco momento corte y normal a la izquierda, momento corte y normal a la derecha, por equilibrio puedo conocer los diagramas de esfuerzo normal, los diagramas de corte y los diagramas de momentos. Con esto, entonces nosotros podríamos evaluar los esfuerzos internos en cada barra y a su vez podríamos calcular cuando un extremo de barra esté vinculado a un apoyo, las respectivas reacciones de vínculo. En este caso, acá me dicen, ustedes pueden hacer el cálculo de las reacciones con lo que obtuvieron en el paso anterior, o bien diciendo, las fuerzas relacionadas con las reacciones serán los desplazamientos multiplicados por las matrices de rigidez. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es siempre usar los diagramas de cuerpo libre y con el paso 9, simplemente yo ya voy a poder encontrar las reacciones de vínculo haciendo situaciones de equilibrio. Más o menos se ha entendido hasta acá, con lo cual yo habría obtenido en el paso 9 la solución del problema. Bien, fíjense que al resolver esta primera parte del punto 8, conozco a dónde han ido a parar los nudos y cuánto han girado. Es decir, voy a conocer de cada nudo su desplazamiento horizontal, su desplazamiento vertical y su giro medido en coordenadas globales. Por consiguiente, podré dibujar la deformada de la estructura. ¿Se acuerdan que el objetivo de estabilidad 3 era encontrar esfuerzos internos, reacciones de vínculo y deformaciones para estructuras de barras hiperestáticas? Ese era el objetivo principal. Bueno, acá ya hemos encontrado las deformaciones. Con la ecuación P' vamos a poder encontrar los esfuerzos internos de momento, corte y normal en una estructura plana, o podremos encontrar normal, dos cortes, dos momentos flectores y un momento torsor en una estructura espacial. O sea, las ecuaciones son exactamente las mismas, nada más que las matrices de rigidez son más grandes, ¿sí? Una matriz de rigidez en el espacio tiene 12 por 12. La matriz que nosotros vimos en el plano tenía 6 por 6. La matriz en el espacio tiene 12 por 12. Pero para una computadora que es capaz de hacer millones de operaciones algebraicas por segundo, calcular productos, cocientes, sumas y realizar la
inversión de una matriz o la resolución de una ecuación no es ningún problema, lo hacen tan rápido que parece magia. Y van a ver ustedes que si lo hacemos manualmente es bastante lento el procedimiento, ¿sí? Si han entendido los pasos, los repaso otra vez, por favor, si me permiten, voy a volver un poquito para que podamos entender el procedimiento. Predimensionamos y sabemos cuáles son las condiciones de apoyo. Identificamos los nudos y las barras y decimos cuál será el sistema de ejes globales y el sistema de ejes locales de cada barra. Bloqueamos la estructura y evaluamos cuáles son las cargas en los nudos. A esas cargas las damos vuelta, están medidas en coordenadas locales, es decir, cambiamos el signo, tenemos las cargas equivalentes a las fuerzas exteriores aplicadas en los nudos y medidas en coordenadas locales. Luego, a esas fuerzas medidas en coordenadas locales las vamos a multiplicar por la matriz de transformación de locales a globales y vamos a tener las cargas en los nudos expresadas en coordenadas globales. Luego vamos a calcular para cada barra su matriz de rigidez medida en coordenadas locales, que es lo que nosotros sabemos hacer, y para pasarla a coordenadas globales la vamos a premultiplicar por la matriz de transformación de coordenadas locales a globales y la vamos a posmultiplicar por la matriz de transformación de coordenadas globales a locales. Si tenemos esto, podemos armar la gran matriz ensamblada que vincula todas las rigideces de todas las barras expresadas en coordenadas globales. Esta ecuación básica, que fuerza es proporcional a la deformación, la voy a disminuir en cuanto a su tamaño, puesto que voy a eliminar de ella en el punto 7 aquellas filas y columnas donde conozco los desplazamientos que sean nulos porque estén o representen condiciones de vínculo. Con lo que me queda de la matriz anterior, por inversión de la matriz de rigidez y conociendo la matriz de cargas en los nudos, encontraré los verdaderos desplazamientos de los nudos que pueden moverse en coordenadas globales. Los calculo en coordenadas locales a través de la ecuación que estoy indicando. A esos desplazamientos en coordenadas locales los multiplico por la matriz de rigidez expresada en coordenadas locales. A esta matriz le sumo la matriz de los esfuerzos en los extremos provocados por el bloqueo de la estructura y eso va a ser el verdadero valor de los esfuerzos en los extremos de las barras. Conociendo los valores en los extremos de las barras en coordenadas locales, podemos calcular los diagramas de corte, normal y momento, y con ello, haciendo el diagrama de cuerpo libre, pasar a los respectivos apoyos, con lo cual el problema estaría resuelto de manera completa. ¿Más o menos se entendió? Ok. Vamos entonces a un problema, ¿sí? Imaginemos un caso muy sencillo de una estructura que tenga dos columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, que estén empotradas en su base y separadas por una distancia de 10 metros. La columna de la izquierda tiene 5 metros y la columna de la derecha es más alta. Y no he indicado eso, no he indicado su altura. ¿Por qué? Porque he expresado que el dintel oblicuo donde está aplicada la carga forma con respecto a la horizontal un ángulo de 15 grados. Entonces, si yo hago
cateto opuesto, que sería la diferencia, sobre 10 metros sería la tangente de 15 grados. Entonces, por pasaje de términos, puedo encontrar el pedacito que, sumado a los 5 metros originales, me da la longitud verdadera de la barra de la derecha. Y vamos a suponer un solo caso de carga. Si fueran más, simplemente se repite el procedimiento, y va a ser una carga distribuida de 100 kilogramos de fuerza sobre metro, ¿sí? O 100 kilopondios. Cuidado, esta es una fuerza que está proyectada verticalmente, no es una fuerza distribuida a lo largo de la barra, sino la proyección vertical. Podría ser, por ejemplo, el efecto de viento o el efecto de sobrecarga o lo que fuera. Está claro el problema que tenemos que resolver, ¿sí? Está definido, hemos hecho el paso 1, análisis de la estructura. Entonces, vamos a suponer que las barras son extensibles, es decir, que pueden modificar su largo. Vamos a suponer que los nudos a la izquierda y a la derecha son nudos rígidos, por consiguiente, lo que gire el nudo es lo que va a girar cada una de las barras, ¿sí? Y los apoyos de las columnas son empotramientos perfectos, por lo tanto no pueden moverse horizontal, verticalmente ni girar. Se ha hecho algún predimensionado, que no viene al caso aquí, que nos dice, vamos a tomar para las 3 barras llamadas A, B y C, la misma sección de 20 centímetros cuadrados. Y les vamos a dar la misma inercia de 2000 centímetros a la cuarta. Esto que está aquí indicado es la geometría de cada una de las barras, ¿sí? Podrían ser distintas acá para facilitar las cuentas. Hemos tomado todo lo mismo en el... Y sabemos que están constituidas por acero, por lo tanto su módulo de elasticidad longitudinal es 2.100.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La P está para indicar kilopondio. Recuerden que el kilogramo puede ser masa o puede ser fuerza. Entonces, para que no tengamos que ponerle el vector fuerza arriba, tomamos la denominación kilopondio propia de la bibliografía de origen español, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Está predimensionada, conocemos el material y conocemos las condiciones de apoyo y longitudes de las barras, ¿sí? Bien. Entonces, ordenar los nudos significa simplemente identificarlos. Si ustedes me van siguiendo con la manito, al nudo origen de la columna le llamo 1, al nudo extremo superior le llamo 2, al nudo extremo derecho del dintel le llamo 3 y al nudo origen de la columna le llamamos 4. Y voy a tomar un sistema de coordenadas global, y por eso lo identifico con la letra G, que es el más común. Abscisas horizontales, ordenadas verticales y rotaciones alrededor del eje Z, tomando la regla de la mano derecha, que dice X por Y me da Z saliendo del pizarrón. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha que estudiaron en álgebra? ¿Sí? Bien. A su vez, en cada una de las barras, la barra A, B y C, como yo las he identificado acá, elijo de manera arbitraria un sistema local. En el caso de la barra A, el sistema de coordenadas local va a arrancar en este extremo y va a ir hacia ese extremo para las abscisas. Para el dintel oblicuo B, voy a tomar un sistema de coordenadas que forma un ángulo de 15 grados con respecto al sistema de coordenadas global. El sistema local de la primera barra forma un ángulo de 90 grados y la barra C, cuyo sistema local arranca en 3
y va hacia 4, tiene un giro con respecto al sistema global de menos 90 o más 270, ¿sí? Grados me refiero, ¿sí? ¿Se entendió entonces esta identificación y la fijación de las coordenadas globales y locales? Bien, seguimos entonces. Punto 3. Vamos a bloquearla a la estructura, es decir, impedirle que se mueva. Entonces, para el dintel, que es la única barra cargada, solicitada por una carga uniformemente distribuida de valor 100 kilogramos fuerza, podemos evaluar, medido en coordenadas locales de la barra, la fuerza horizontal, la fuerza vertical y el momento. A la izquierda y lo mismo a la derecha. Fíjense ustedes que los subíndices son 2 a la izquierda, porque es el nudo 2, y 3 a la derecha, porque es el nudo 3. Si ustedes resuelven esta barra bien empotrada, encontrarían a la izquierda una fuerza normal de 129 kilopondios, un corte de 483 kilopondios y un momento de 83.300 kilopondios por centímetro. Y con estos sentidos que están indicados acá. Y a la derecha encontrarían una fuerza de 129 kilopondios en el sentido izquierda a la derecha, encontrarían una fuerza, reacción de vínculo de 483 kilopondios en el sentido vertical, medido en el eje local, y un momento de 83.333 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Se acuerdan que era más o menos Q por L cuadrado sobre 12 lo que pasaba en los bordes? Acá la carga va multiplicada por coseno del ángulo alfa porque es más chiquita y eso da origen a esto, ¿sí? Es decir, esta información ustedes la sacan simplemente de las tablas de vigas bien potradas. ¿Se entendió hasta ahí? No hago la cuenta porque supongo que ustedes van a ser capaces de evaluarlo. No está traído de los pelos, repito, proviene de las tablas de barras bien potradas sometidas a distintas condiciones de carga que ustedes vieron en las primeras clases conmigo, ¿sí? Bien, entonces, a esta fuerza que yo he identificado aquí en la segunda barra como reacciones de vínculo, las voy a dar vuelta. Y van a ser fuerzas, fíjense que están yendo para abajo, hacia la izquierda y en el sentido antihorario. Y acá están de derecha a izquierda, para abajo y en sentido antihorario. Si yo los mido, el sistema de coordenadas locales que he elegido, estas fuerzas tienen la longitudinal opuesta al eje 1, la vertical opuesta al eje 2 y el momento un sentido de rotación al sentido 3 tomado como positivo, que es lo que yo tengo acá. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos dicho que era en coordenadas locales? Y estos también tienen los 3 signos negativos, ¿sí? Este conjunto de 6 fuerzas que vemos nosotros identificados en la tercera barra son las fuerzas hiperestáticas cambiadas de signo y que son las acciones nudos. He pasado de una carga distribuida a su representación de acciones en los nudos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta carga que estaba aplicada en la barra equivale a estas cargas aplicadas en los nudos. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Punto 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? P'2 quiere decir las fuerzas normal
corte y momento en la barra B en el nudo 2 en coordenadas locales. Son las tres primeras, ¿sí? Y aquí lo que tengo es normal, corte, momento, expresado para la barra B, que es la misma que hablando, en el nudo 3 y en coordenadas locales. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo pongo esto abajo de esto, tengo la matriz de 6 por una columna, que equivale a lo que le pasa en los extremos a la barra. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Estas son fuerzas en los nudos, expresadas en coordenadas locales, locales de la barra B, que es la que está identificada allí. ¿Se entiende esto, chicos? Es el resumen de lo que vimos en la figurita anterior. ¿Qué tengo que hacer en el paso 4? ¿Se acuerdan? Decía, el vector de carga de los nudos debo pasarlo a coordenadas globales, porque estaba en coordenadas locales para poder yo hacer la ecuación de equilibrio. Pero primero tengo que calcular las matrices de transformación para que yo pueda tener la matriz LP, que es de coordenadas globales a locales, y la matriz L, que era de coordenadas locales a globales. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien. ¿Qué dato tengo yo? El ángulo que forma el sistema de coordenadas local de la barra A, B o C con respecto al sistema de coordenadas globales. Entonces, la matriz L, esta que está indicada acá, está referida nada más que al nudo izquierdo, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero acuérdense que la matriz completa para la barra tenía 6 por 6. Había un conjunto de ceros a la derecha, un conjunto de ceros a la izquierda y se repetía en el cuadrante derecho. O sea que yo simplemente voy a representar la matriz LB, pero nada más que para no escribir tanto, sino debería ser una matriz de 6 por 6. Lo que pasa es que está llena de ceros y es la repetición. Era el primer término, ¿sí? Coseno de alfa, coseno de 15 grados. El otro era menos seno de alfa, menos seno de 15, 0. Después tenía seno de alfa, seno de 15 grados. Coseno de 15 grados, 0. Y después tenía 0, 0 y 1. Estos siempre son 4 ceros y un 1 acá. Lo que me cambia es esta parte donde va multiplicando y dividiendo, perdón, va multiplicando por senos y cosenos del ángulo. ¿Se entendió cómo armé la matriz B? ¿Sí? Esto es para pasar lo que sucede en el apoyo izquierdo de coordenadas locales a globales. Si yo transpongo esta matriz, es decir, si yo cambio filas por columnas y columnas por filas, fíjense que me queda la matriz LB traspuesta, que es la matriz que me permite pasar de coordenadas globales a coordenadas locales. Esta matriz también, para cada base de 6 por 6, que a la derecha tendría 9 ceros, abajo tendría 9 ceros, y en el cuadrante cuarto de la matriz tendría la división de esto. Por eso no hace falta repetirlo para que no sean tan grandes, pero ya saben que casi todos son ceros, y acá se repite lo mismo que estaba acá. Está claro eso, ¿no? O sea, yo tengo representada una parte de la matriz de transformación B, de la barra B, de coordenadas locales a globales y de coordenadas globales a locales, pero porque el resto
ya sé que quiero y una parte que se repite esto. Bien, vamos a la matriz B, perdón, la matriz de la barra A, ¿sí? ¿Recuerdan que la matriz L era coseno menos seno, 0, seno, coseno, 0, 0, 0. ¿Cuál es el coseno 90 grados? 0. ¿Cuál es menos el seno de 90 grados? Menos 1. ¿Cuál es el seno de 90 grados? 1. ¿Cuál es el coseno de 90 grados? 0. ¿Se entiende por qué esta matriz representa lo que pasa a la izquierda de la barra A en coordenadas locales? Si yo la pongo, es decir, cambio filas por columnas, obtendré LA traspuesta. Recuerden, esta matriz tiene 6 por 6, solamente escribí el cuadrante superior izquierdo, que se repite como cuadrante superior inferior derecho, y todos los demás son ceros. Y esta matriz traspuesta. Hasta acá me van siguiendo. Bien. Acá hay, para ahorrarnos cálculos, LC. LC es la matriz que está en coordenadas locales para la barra que está a la derecha, que está a menos 90. Entonces, si ustedes reemplazan alfa por menos 90, consiguen estos números. Y si estos números los ponen, consiguen la matriz traspuesta de la barra C. Como ven, con estos simples análisis tenemos todas las matrices grandes de transformación. No hace falta que manualmente escribamos una matriz tan grande o tres matrices de 6 por 6. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pasar las fuerzas nodales que estaban en coordenadas globales, en coordenadas locales, coordenadas globales. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, trabajamos únicamente con la barra B, que es la que está cargada, en el apoyo izquierdo o nudo 2 y en el apoyo derecho, que es el nudo 3. ¿Sí? Entonces, esto ya lo sabíamos de recién, esto estaba en coordenadas locales, esto estaba en coordenadas locales. Y multiplicarlo por la matriz que me hace pasar de coordenadas locales a globales. Si yo hago esta operación, ¿se acuerdan cómo se multiplican matrices? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, me da el primer elemento. Esto, primer elemento por primer elemento, más segundo elemento por segundo elemento, más tercer elemento por tercer elemento, me da el segundo elemento. Primer elemento de la tercera fila por primer elemento de la columna, más segundo por segundo, más tercero por tercero, esa suma laica me da el tercer elemento. ¿Se acuerdan cómo se multiplicaban matrices, no? Si no, repásenlo un poquito, por favor, chicos, pero se entiende la operación que he hecho aquí, ¿no? Fíjense, ahora tengo las fuerzas nodales que me ha generado la barra B en el nudo 2 de la estructura. Y estas son las fuerzas nodales que la barra B cargada me ha generado en el nudo B. ¿Sí? Si volvemos un poquito al dibujo original, estos 100 kilopondios por metro están aplicados sobre una longitud de 10 metros. La resultante será 100 por 10, 1000 kilopondios. ¿Cuánto tendría que ser el equivalente actuante de esta fuerza
en esta columna. Y la mitad de 100 por 10, que era 1000, será 500 acá y 500 acá. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Pero cuidado, esto está en coordenadas globales, lo que estoy diciendo yo ahora. Y lo anterior estaba en coordenadas locales. ¿Se entiende la diferencia, no? Bien. Paso quinto. Tengo que calcular la matriz de rigidez de cada barra en coordenadas locales. Y luego calcular la matriz de cada barra en coordenadas globales. ¿Se entiende lo que voy a hacer? ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? En cada barra A, B o C de la estructura conozco el área, conozco el momento de inercia y conozco la longitud. Esto está medido en centímetros, ¿no? ¿Se acuerdan? La columna tenía 5 metros, que son 500 centímetros, 10 metros son 1000 centímetros y acá es 1035 porque la barra está oblicua, ¿se acuerdan? No es 10 metros, sino es 10,35. Hagan la cuenta, por favor. Y la columna de la derecha tiene 7 metros con 68 centímetros o 768 centímetros. El E de cada barra es el mismo, podría ser distinto sin ningún problema, y es 2.100.000 kilogramos, perdón, 2.100.000 kilopondios por centímetro cuadrado. Entonces, para armar las matrices, yo necesitaba E por A sobre L, 12E por I sobre L al cubo, 6 por I sobre L al cuadrado, 4E por I sobre L y 2E por I sobre L. Fíjense que necesito nada más que evaluar 5 valores. Con estos 5 valores por cada barra, puedo armar completamente la matriz de rigidez. Fíjense que no es tan complejo, ¿sí? Aquí están hechas las cuentas, ¿sí? Para la barra A, B y C, ¿de acuerdo? Que tendrán distintas rigideces longitudinales y distintos valores de fuerza de corte, etc. ¿Se entiende hasta qué dice? Calculé los números con los cuales yo voy a armar la matriz de rigidez. Pero me dice, para que no tengan que trabajar tanto, voy a pasar a coordenadas globales solo las que hacen falta. En realidad yo podría hacer todo esto de manera sistemática con unas matrices muy grandes y no me va a hacer falta, porque me interesa lo siguiente. Fíjense, para la barra A yo tengo K11A'. ¿Qué es esto? La matriz de rigidez de coordenadas locales de la barra A en el extremo 1 provocado por los desplazamientos en el extremo 1. Mientras que la matriz esta, K12A', es la matriz de rigidez de la barra A en coordenadas locales en el extremo 1 provocado por los desplazamientos unitarios en el extremo 2. A su vez, K21A' es la matriz de rigidez de la barra A en coordenadas locales en el extremo 2, provocados por desplazamientos en el extremo 1. La matriz K22A' será la matriz de rigidez o los valores de los esfuerzos para la barra A expresados en coordenadas locales en el extremo 2, provocados por desplazamientos unitarios del nudo 2. ¿Hasta ahí me han seguido más o menos?
Bien, la matriz que me interesa que esté en coordenadas globales es aquella que está vinculado al nudo que se mueve. Y el nudo que se movía era el nudo 2. Entonces, a esta matriz que está acá, la voy a premultiplicar y posmultiplicar por la matriz L y LT 2,2. ¿Se entiende? Entonces voy a pasar estos esfuerzos a las rigideces expresadas en coordenadas globales. ¿Sí? Más o menos me han podido seguir, chicos, qué es lo que hice. ¿Se acuerdan que la matriz L era de 3 por 3 y la matriz LT era de 3 por 3? ¿Por qué solo esa? Voy a preguntar. Porque si nos volvemos al dibujo original, el nudo 1 no se puede mover. En cambio, el nudo 2 sí. Y por lo tanto, en el análisis de la barra 1,2 me interesa qué sucede cuando se mueve el 2, porque el nudo 1 no puede moverse. ¿Está respondido, Federico? ¿Sí? Porque en la barra 1,2 solamente se va a mover el extremo 2. Ojo que veamos qué pasa ahora con el dintel. El dintel va a ser complejo. Pero entiendan, más allá de los números, la mecánica de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Perdonen un segundito. Perdón, me estaba llamando un colega. Bien. Entonces, vamos ahora a la barra B. Ja, ja, ja. ¿Qué diferencia notan ustedes ahora entre lo que habíamos analizado antes para la barra A con respecto a lo que le pasa a la barra B? ¿Quién me puede decir qué sucedió ahora? ¿Qué les parece? ¿Por qué ahora tengo 4 matrices? Exactamente, Gustavo, usted ha respondido. Porque para la barra B, tanto su nudo izquierdo 2 como su nudo derecho 3 pueden sufrir movimientos. Por lo tanto, van a participar en el equilibrio ambos nudos y las fuerzas en ambos nudos. Entonces, ¿qué es K22B'? La rigidez de la barra B medida en coordenadas locales en su extremo 2 provocado por los desplazamientos de ese propio nudo. Mientras que K23B' es la rigidez de la barra B en el nudo 2 provocado por los desplazamientos unitarios del extremo 3. De la misma manera, K32B' será la rigidez en coordenadas locales de la barra B en su extremo 3 provocada por desplazamientos unitarios del nudo 2. Y de la misma manera, K'33B es la rigidez medida en coordenadas locales de la barra, del medio de la barra B en el extremo 3, provocada por los desplazamientos unitarios del nudo 3. Yo he puesto nada más que 4 cuartos ahí acá. En realidad, la matriz completa expresada en coordenadas locales de la barra B tendría 12 por 12. ¿Sí? Tendría yo
más cuadrantes, ¿sí? Perdón, me corrijo, 6 por 6. Ahora, entonces, premultiplicando por L y posmultiplicando por LT, obtengo la matriz KB22 que está en coordenadas globales. Lo mismo esta y esta. ¿Qué diferencia existe entre estas matrices y las matrices originales? Simplemente en qué coordenadas están expresadas. Esta rigidez en coordenadas locales y estas rigideces en coordenadas globales. ¿Sí? ¿Está claro eso, por favor? ¿Se entendió esto, chicos? Perfecto. Fernanda entendió y Federico también. ¿Qué pasará ahora si voy a la barra C? En la barra C yo tengo que la matriz está constituida por este cuadrante, este otro cuadrante que está a la derecha, este cuadrante que es el inferior izquierdo y este cuadrante que es el inferior derecho. ¿Sí? Es una matriz grande de 6 por 6, lo habíamos visto antes. Pero de estas cuatro matrices, ¿cuál es la que está vinculada directamente al nudo que se mueve? La matriz K33C. Es decir, me interesa la matriz de rigidez de la barra C expresada en coordenadas globales de ese propio apoyo 3 y generadas por 3. Estas tres no van a intervenir porque están vinculadas a un nudo fijo. Acá 4 no se puede mover y acá estas fuerzas 4, 4 también vinculadas al nudo que no se puede desplazar. ¿Vieron entonces por qué solamente me interesa esta? En coordenadas globales, KC33 y KB33 deberían ser iguales. No, no, porque son barras distintas y cada una tiene su propia rigidez. La barra B es el dintel y la barra C es la columna. Si ustedes se fijan, estos números que están acá no tienen nada que ver con lo que me pasa acá. Fíjense, estos números no son coincidentes con los números que acabo de encontrar. Los desplazamientos sí, perdón, sí, correcto, Gustavo, lo que usted me está diciendo es correcto. Los desplazamientos del nudo 3 son los mismos para la barra B y para la barra C en coordenadas globales, porque hay un solo movimiento en el sentido horizontal, un solo movimiento en el sentido vertical y un solo giro para el nudo. ¿Sí? En coordenadas globales es el mismo para las dos barras, pero en coordenadas locales de cada barra tendré que transformarlo. ¿He respondido, Gustavo, a su pregunta? ¿Todos entendieron lo que me preguntó Gustavo y la explicación que di? Bien. Seguimos, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que la ecuación general o relación fundamental decía que la suma, o perdón, la matriz de las fuerzas activas y reactivas era igual a la matriz de rigidez expresada en coordenadas globales multiplicada por los desplazamientos de los nudos en coordenadas globales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta era la matriz general? Bien, ahora la estamos escribiendo acá, ¿sí? A esta matriz, ¿sí? ¿Cuántos nudos tengo? 4. Por lo tanto, tendría fuerzas nodales R1, fuerzas nodales P2, fuerzas nodales P3, fuerzas nodales R4, ¿sí? ¿Por qué le llamo R1 y R4? Porque son reacciones de vínculo, ¿sí? ¿Está claro? Eso, por favor. Bien. Ahora,
Si ustedes se fijan en la matriz de desplazamientos, delta 1 son los movimientos del nudo 1, delta 2 los del nudo 2, delta 3 los del nudo 3 y delta 4 los del nudo 4. ¿Qué pasa con el nudo 1? Es un empotramiento perfecto, por lo tanto sus tres desplazamientos posibles son ceros. ¿Cómo es el nudo 4? Un empotramiento perfecto, por lo tanto sus desplazamientos son todos nulos. Entonces, si yo multiplico toda esta matriz por toda esta matriz, donde tengo ceros los tres primeros elementos, ceros los tres últimos elementos, solamente son distintos, o solamente son desconocidos, perdón, los desplazamientos delta 2 y delta 3 que se vincularán a las fuerzas nodales P2 y P3. Por lo tanto, mi ecuación ha quedado reducida a esta matriz de rigidez por esta matriz de desplazamiento. ¿Se entendió por qué anulé la primera fila y la cuarta fila? Porque los desplazamientos correspondientes son nulos. Entonces, ¿qué notan en esta matriz? Que cuando estoy hablando de la intersección de lo que pasa entre las barras A y B en el nudo 2, la matriz no es exclusivamente la de la barra A o la de la barra B, sino la suma algebraica de las rigideces. Fíjense, repito, estoy en el nudo 2 donde convergen las barras A y B. Por consiguiente, esta parte, la matriz de rigidez total, deberá contemplar el aporte o resistencia que ofrecen la barra A y la barra B. Lo mismo pasa en esta porción de la matriz. ¿Por qué tengo que sumar rigideces? Porque en este caso estoy contemplando la interacción del dintel B y de la columna C. En cambio, en el vértice superior derecho, en esta matriz de rigidez, me interesa lo que le pasa a la barra B en el extremo 2 solamente cuando se mueve 3. Y que es lo mismo que me pasa acá en la barra B cuando me interesan para ella lo que ocurre en el extremo 3 de la barra B cuando se producen movimientos en la barra 2. ¿De acuerdo? Porque esto va a ir multiplicado por este término, ¿se acuerdan? Primero por primero, segundo por segundo, primero por primero, segundo por segundo. Esta matriz que está acá, en los puntos de convergencia de barras con el mismo subíndice, deberá sumarse las rigideces. ¿Sí? ¿Está claro más o menos, chicos, lo que pasó acá? Cuando estoy analizando desplazamientos, deberé tomar los apoyos 2 de la barra A y apoyo 2 de la barra B. Cuando esté analizando el desplazamiento 3, deberé considerar la rigidez de la barra B y C ante los desplazamientos originados por el extremo 3. En cambio, estos son cruzados porque este está para 3 y este está para 2. ¿Más o menos se entendió? Ok, bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me quedó? Me quedó la ecuación fuerzas nodales 2 y fuerzas nodales 3 serán iguales a una matriz de rigidez completa de la estructura. Fíjense, esta es matriz de la estructura, no de una barra en particular, sino matriz de rigidez de la estructura en coordenadas globales multiplicadas por los desplazamientos desconocidos. Todo lo que está en el vector P2, P3 lo conocemos. Son las fuerzas nodales expresadas en coordenadas
globales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Está claro cuál es esta matriz, ¿no? Fuerzas nodales expresadas en coordenadas globales. Estas matrices, ustedes pueden hacer la cuenta, serán, en este caso, la suma de K22 supra A y K22 supra B en coordenadas globales. En cambio, esto será la matriz K23 supra B en coordenadas globales, que es símica con la matriz esta, que es K32 supra B. ¿Sí? Entonces, estas permanecen iguales a las que yo había calculado antes, y en este caso particular, como tengo dos barras que concurren al nudo, voy a tener que sumar las rigideces. Y eso va a ir multiplicado por los desplazamientos desconocidos. Si ustedes se fijan, esto es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El desplazamiento horizontal, vertical y giro del nudo 2, el desplazamiento horizontal, vertical y giro del nudo 3. ¿Sí? Repito, esto es ni más ni menos que un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que ustedes lo podrían resolver manualmente o bien podrían invertir la matriz K y multiplicarla por P. Más fácil normalmente es resolver este sistema de ecuaciones en las variables U, 2, B2, tita 2, U3, B3, tita 3. ¿Está claro? Y si ustedes resuelven esta matriz, ¿qué encontraron? Repito, los posibles movimientos del nudo 2 y del nudo 3 expresados en coordenadas globales, que es el punto 8 del problema. Si yo resuelvo el sistema de ecuaciones anterior, conseguí U2, B2, tita 2, U3, B3 y tita 3. U2 y B2 están medidos en centímetros y tita 2 y tita 3 están medidos en radianes. Fíjense que necesito tomar una buena cantidad de decimales debido a lo pequeño que son los valores reales. Estos son los verdaderos valores de las deformaciones de la estructura. ¿Sí? ¿Se entendió cómo llegué a U2, B2, tita 2, U3, B3, tita 3? Resolví el sistema de ecuaciones anteriores o bien apliqué la inversión de matrices. En general, si ustedes conocen el método de Kramer o conocen el método de Gauss-Cholesky, pueden resolver el sistema de ecuaciones anteriores sin necesidad de invertir la matriz. Si la matriz es chiquita, es fácil resolverla. Si la matriz es de 30 por 30, es bastante complicado invertirla. Entonces, lo que hacen los programas de computación es resolver el sistema de ecuaciones que hemos presentado en la ecuación anterior. ¿Sí? Por cualquier método que tenga internamente el problema. No necesita invertirla a la matriz esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Está claro que acá tenemos desplazamientos de los nudos 2 y 3 expresados en coordenadas globales. ¿Me sirven estos? Sí, para la deformada, pero no para encontrar los esfuerzos internos. ¿Qué tendré que hacer? Expresarlos en coordenadas globales de cada barra. ¿Sí? Entonces, recién calculé D. Como para cada extremo de barra conozco la matriz de transformación de coordenadas globales a locales, puedo conseguir los desplazamientos U, B y tita a la izquierda y a la derecha, o en la intersección de los nudos, perdón, de las barras A y B y C, expresados en las coordenadas locales de cada barra. Entonces, si repasamos, la barra A tenía dos extremos, 1 y 2. Como el extremo 1 de la barra A
era un empotramiento perfecto, ¿cuáles son los desplazamientos? Todos ceros. Estos desplazamientos los calculo multiplicando U2, B2, tita 2' por la matriz LT del extremo izquierdo de la barra A. Perdón, del extremo derecho de la barra A. Y me da estos números. Tantos centímetros de desplazamiento y tantos giros. Fíjense, el nudo para la barra vertical se está moviendo hacia la izquierda, está bajando y está girando en sentido horario. Así que es razonable, ¿sí?, que ante la carga vertical la columna se acorte, se vaya hacia la izquierda el nudo y gire en sentido antihorario. En la barra B tengo dos desplazamientos posibles, en su extremo 2 y en su extremo 3. Y los expresaré en coordenadas locales prima, multiplicando los valores que tenía en la matriz D, delta, perdón, por la matriz de transformación de coordenadas globales a locales. Y consigo estas deformaciones. ¿Se entiende qué es lo que pasó acá? La barra B está unida a dos nudos que se desplazan en el espacio. Por eso tengo tres movimientos en cada extremo. Y finalmente la barra C, en su extremo 3 podía moverse y en su extremo 4 tengo desplazamiento porque se trata de un empotramiento perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Bien, bien. ¿Por qué? Pregunto, a ver si me pueden responder. ¿Por qué estos desplazamientos del nudo 2 no son a estos desplazamientos del nudo 2? Porque están en coordenadas locales de la barra A en el primer caso, barra B en el segundo caso. ¿Sí? Fíjense que el tita es el mismo, porque los giros son los mismos, pero son otros los desplazamientos porque la barra B está inclinada. Como tiene un ángulo, el desplazamiento vertical o horizontal no es el mismo para esas barras. Correcta la respuesta de todos. Bien, ¿qué hago con esto? A ver, sí. A ver, Gustavo, vuelvo a lo que me está preguntando Gustavo. Yo acá tenía los movimientos del nudo 2 y los movimientos del nudo 3 en coordenadas globales, pero no van a ser iguales a los movimientos que tienen los extremos de las barras medidos en coordenadas locales, y menos cuando tienen un ángulo, ¿sí? Por eso es que estos números no son iguales a los números que me aparecen en la siguiente diapositiva. A ver, dice Federico, si la barra B fuera horizontal, el desplazamiento B coincidiría con el desplazamiento U de la barra A para ese nudo en común. Respuesta positiva. Correcto. ¿Sí? Usted está en lo cierto. Si formaran un ángulo de 90 grados, lo que es horizontal para uno sería vertical para el otro y lo que es vertical para uno sería horizontal para el otro si formaran un ángulo de 90 grados. No forman uno de 90 grados, los valores no son exactamente iguales. ¿Respondido, Federico? Bien. Con los desplazamientos expresados en coordenadas locales y premultiplicados por la matriz de rigidez de la barra expresado en coordenadas locales,
obtengo la primera parte de los esfuerzos en los extremos de las barras, a los cuales les tengo que sumar siempre lo que pasa en la barra como hiperestática, ¿sí? Entonces, en barra A, ¿sí? Yo tengo normal, corte y momento, normal, corte y momento en coordenadas locales, ¿sí? Entonces, a esta matriz de rigidez en coordenadas locales la voy a multiplicar por los desplazamientos medidos en coordenadas locales y le voy a sumar los esfuerzos de la estructura bloqueada. ¿Se acuerdan que la barra que estaba cargada era la barra B, el dintel? Como la barra A no estaba cargada, no tengo ningún P' estático, no tengo ningún esfuerzo de bloqueo. Así que multiplicando la matriz de rigidez por la matriz de las deformaciones medidas en coordenadas locales, ¿qué encuentro? Normal, momento, normal, corte, momento para los extremos de la barra A, extremo 1 y extremo 2. ¿Comprendido? Esta parte que está calculada son fuerzas de extremo provocadas exclusivamente por las deformaciones. A ver, perdón. Sí. Gustavo me pregunta por qué esta columna que estoy señalando son todos ceros. ¿Sí? Bien, vuelvo a la estructura bloqueada. Esta es la ventaja de tener todo escrito en PDF y no tengo que borrar el pizarrón. Y fíjese, ¿cuál es la única barra que tiene carga? La barra B. Si usted se viene al dibujo anterior, esta barra no tiene carga. Si yo impido los movimientos del nudo B, del nudo 2, perdón, Gustavo, como esta barra no tiene carga, no tiene reacciones hiperestáticas. Si yo impido todo movimiento del nudo 3 en la estructura bloqueada y la carga y la columna C no tiene carga, no tiene momentos de empotramiento perfecto ni tiene reacciones. En cambio, la barra oblicua, ¿sí? Cuando yo la bloqueo en el nudo 2 y en el nudo 3, sí tenía fuerza distribuida. Esta que estoy marcando ahora. Y por consiguiente, los valores de los esfuerzos en el nudo 2 y en el nudo 3 de la barra B no son nulos. ¿Se entendió? Entonces, ya hemos visto, chicos, por qué me dio, cuando hice la ecuación, la necesidad de usar que esta columna fuera todo cero, porque la barra, cuando está bloqueada, no tiene carga y por lo tanto no tiene reacciones de vínculo, corte, normal, momento, nada. ¿Qué pasa con la barra B? Sus efectos a la izquierda y a la derecha, o sea, en el nudo que llamábamos 2 y nudo que llamábamos 3, serán iguales a los efectos de las deformaciones que se consiguen multiplicando la rigidez por las deformaciones respectivas expresadas en granadas locales, más el efecto de la carga, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? Esto lo habíamos visto, las fuerzas P, pero no las aplicadas en el nudo, sino las aplicadas en el extremo de la barra, ¿sí? Por eso esta es positiva, positiva y giro antihorario positivo, positivo, positivo y giro horario negativo, ¿sí? Porque estas son más las P hiperestáticas, no
menos las P hiperestáticas en coordenadas locales. Entonces, hago esta multiplicación, una matriz cuadrada por una matriz de 6 por 1 me da una matriz de 6 por 1. Una matriz de 6 por 1 más una matriz de 6 por 1 me da una nueva matriz de 6 por 1. ¿Qué representan los valores que estoy señalando? Momento, corte y normal en el extremo 2, momento, corte y normal en el extremo 3 de la barra B y expresados en coordenadas locales. ¿Sí? Esta diapositiva está entendida, chicos. Bien. De la misma manera, vamos a ver ahora lo que es a la barra C. Lo que yo voy a encontrar son normal corte momento en el apoyo 3 y normal corte momento en el apoyo 4, que es el resultado que voy a conseguir, que estoy señalando ahora. ¿Sí? Para eso, a las deformaciones las voy a multiplicar por la matriz de rigidez, todo esto en coordenadas siempre locales, y le voy a sumar los valores de los esfuerzos generados en la estructura bloqueada. Como la columna no tenía ninguna carga, entonces todos estos valores son 0, y los que me aparecen a la derecha son el resultado de multiplicar rigideces por deformaciones. ¿Está entendida esta diapositiva C? Perdón, esta diapositiva número 31. Bien. Seguimos entonces. Calculo las reacciones de vínculo. ¿Sí? Es más fácil, como dice acá, trabajar con los extremos 1 y 4 de la barra A y C. A ver, volvamos entonces a las primeras diapositivas. Dice, la reacción de vínculo en el punto 1 o en el nudo 1 serían iguales a los esfuerzos de la barra A en el nudo 1, que ya los conozco. Si bien están medidos unos en coordenadas locales y otros en coordenadas globales, no hay problema porque yo puedo pasarlos de un sistema al otro. Las reacciones de vínculo en el nudo 4 serán ni más ni menos los esfuerzos en el extremo 4 de la barra C, que ya los he calculado. Por consiguiente, haciendo con cuidado el pasaje de estos esfuerzos en el tema de coordenadas globales, tengo las reacciones de vínculo totales. ¿Sí? Por eso el paso 10 se puede hacer de una manera más sencilla si ya sabemos lo que pasa en el apoyo, porque ahí es donde llega una barra. Perdón. Y ustedes me dicen, ¿y cuándo tengo que hacer esto? Imagínense ustedes que tuviesen una articulación, ¿sí? En todo caso, a la cual llegan dos barras. Entonces, no les alcanza con el esfuerzo normal de una barra y de la otra. Tienen que componerlo. Y lo que ustedes están haciendo en esta etapa es componer los esfuerzos internos que estén llegando allí para que le dé la reacción de vínculo. ¿Está entendida la diferencia? En donde yo estoy estudiando, tengo una sola barra que llega al nudo. Si tuviera dos o más barras, tendría que aplicar esto que es ni más ni menos que fijarme cuáles son los esfuerzos en coordenadas globales y sumarlos.
algebraicamente. ¿Se entendió lo que dije? Bien. Y vamos terminando, chicos. Fíjense, con lo anterior yo puedo construir el diagrama de esfuerzos normales, el diagrama de corte y el diagrama de momentos. Si ustedes se fijan, acá están usando la misma convención que nosotros conocíamos, que los esfuerzos de compresión son negativos, por lo tanto pueden estar dibujados en cualquier lado de la barra porque le estoy poniendo signo de compresión. Fíjense qué notable. ¿Qué les parece que está ocurriendo en el dintel? ¿Por qué tengo un esfuerzo normal variable? ¿Quién me podría responder eso? ¿Qué se les ocurre? Por la inclinación, dice Gustavo. ¿Alguna otra opinión? Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, la carga está aplicada sobre la barra inclinada y tiene una componente que es perpendicular a la barra y una componente que es horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa distribución, esa carga distribuida, se ha repartido de tal forma que me da en el apoyo izquierdo un valor de la normal más grande que en el apoyo derecho. Pero esto es como consecuencia de que sobre esta barra está obrando una componente paralela a la barra de la carga distribuida. ¿Sí? Si esta fuera horizontal, yo no tendría una componente paralela a la dirección de la barra y el esfuerzo normal sería constante. Por ser una barra inclinada y la carga tener una componente paralela al eje de la barra, me va a aparecer un esfuerzo normal variable. Es la primera vez que lo estamos viendo. ¿Quedó claro? Bien. Ok. Para el corte, acá han usado una convención que es distinta de la nuestra, porque no tienen la doble flecha. ¿Sí? Entonces, este diagrama en nuestro análisis estaría para la columna A de derecha a izquierda y para la columna C de izquierda a derecha. Sería la flechita que estaríamos viendo cuando subimos por ambas columnas. El diagrama de la viga sería exactamente al revés de lo que estamos viendo nosotros acá. A nosotros nos daría una fuerza en sentido de abajo hacia arriba que iría hasta el apoyo 3, donde se cerraría el diagrama de corte. ¿Ok? Este diagrama de corte que estoy señalando no coincide en su convención de signos y su forma de representación con lo que nosotros venimos haciendo. En cambio, el diagrama de momentos, sí. Fíjense que está dibujado siempre al lado de la fibra traccionada. Como las columnas A y C no tienen carga, el diagrama de momentos es lineal porque el diagrama de corte es constante. En el dintel, la variación es parabólica debido a que el diagrama de corte varía linealmente. ¿Se entiende entonces esto? ¿Cómo hicieron para dibujarlo? Ustedes conocían lo que pasaba en los extremos y para las columnas es simplemente este momento y este momento, uno a la derecha, siempre del lado de la fibra traccionada y unidos linealmente. En cambio, acá yo tengo el momento a la izquierda y el momento a la derecha como dato. ¿Sí? ¿Y qué pasa al medio? Tengo que colgar el Q por L cuadrado sobre 8 desde el promedio de los momentos que tengo acá. Y por eso tengo un valor de momento que me da por acá. Traten en la práctica cómo se dibujan diagramas de momento cuando yo tengo una carga distribuida sobre una viga, cuando tengo momentos
en alguno de los extremos o en ambos. ¿Sí? Bien, chicos, 20 horas. Se han dado dos personas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, deben tener un millón de preguntas, seguro que sí. Pero como esto ha quedado grabado, ustedes pueden volver a escucharme, pueden volver a ver la presentación y en todo caso, hacer preguntas al ingeniero Barra, al ingeniero Astorga o a mí en la próxima clase del miércoles que viene. ¿Sí? Ok, chicos. Si nadie tiene temas, suspendo la grabación y les hago algunos comentarios.